al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, abra los brazos y el corazón para recibir a Dios en su vida en este nuevo día que hoy inicia. No olvide alabarlo y agradecerle por brindarle todo lo que necesita para continuar su camino en paz y amor. ¡Oh, Señor Jesús! Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es nuestro Señor. Amén, hermano Rafael. Gracias por la bienvenida. Amados oyentes, alabamos al Señor por un nuevo día y también les damos la bienvenida a todos ustedes. Amén. Qué maravilloso Dios tenemos, lleno de amor y misericordia. Estamos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. Y el tomo es el plan de la salvación divina. Estamos en la semana 3 y titula así: ¿Por qué me llamáis Señor? Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice. Oh, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Verdad? No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sí, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor Jesús, por eso, Señor, te damos gracias en este día, en este nuevo día, Señor. Señor, queremos buscarte, Señor, e invocar tu nombre con un corazón puro, con un corazón constrito, alabarte, papito. Señor Jesús, y por sobre todo queremos siempre buscar hacer tu voluntad, porque somos tus hijos, amado. Tú sabes, papito, qué necesidades hay en cada hogar, en cada familia. Amado, queremos siempre, Señor Jesús, ser guiados por el Espíritu para poder orar adecuadamente por cada uno de tus hijos, aquellos que están pasando necesidad, amado. Queremos siempre hacer tu voluntad. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amados oyentes, hoy veremos hacer la voluntad del Padre. Amén. Para hacer la voluntad del Señor sin ningún impedimento, es de suma importancia permitir que sea desarraigado de nuestro interior lo que fue sembrado por el enemigo de Dios. Hacer la voluntad de Dios es crucial para garantizar nuestra entrada en el reino, conforme a lo que leemos en el Evangelio de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Capítulo 7, versos 21 al 23. Es inútil clamar solo al Señor y no hacer su voluntad. Es muy importante invocar el nombre del Señor Jesús. No obstante, solo invocarlo no es suficiente. Si queremos reinar con Él, también necesitamos hacer la voluntad del Padre. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Es muy importante, amados hermanos, invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad? Pero no obstante, solo invocarlo no es suficiente, hermanos. Si queremos reinar con Él, también necesitamos hacer la voluntad del Padre. ¡Aleluya! Si observamos con más profundidad la palabra de Dios, percibiremos que en el versículo mencionado no dice aquel que conoce la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, versículo 21. Esto quiere decir que la voluntad de Dios es que recibamos su palabra y que ésta produzca frutos. Amén. Amados hermanos, esto quiere decir que la voluntad de Dios es que recibamos su palabra y que ésta produzca frutos. Amén. Para eso no basta simplemente conocer su voluntad. Es necesario actuar. Esto es muy serio, porque muchos me dirán en aquel día. En aquel día se refiere al día del juicio en el tribunal de Cristo. Eso está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. En aquel tiempo de nada servirá argumentar con el Señor. Desde ya necesitamos pensar en aquel día. Por eso el Señor pregunta: ¿y en aquel día qué hará usted? Podemos percibir que, además de invocar el nombre del Señor, ¿debemos también hacer la voluntad del Padre? Esta palabra es una gran salvación para nosotros. ¡Aleluya! Esta palabra, amados, es una gran salvación para nosotros. ¡Oh, Señor Jesús! Aquellos que no hicieron la voluntad del Padre argumentaron que habían profetizado y expulsado demonios en su nombre y realizado muchos milagros. A pesar de ello, el Señor les dijo que no los conocía. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 22 al 23. En el sentido de: yo nunca los aprobé. Lo que hicieron fue por propia cuenta. Ustedes no buscaron hacer mi voluntad, entonces no tiene valor para mí. El Señor no negó que aquellos milagros ocurrieron, pero afirmó que no fueron hechos de acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces, podemos cuestionar: ¿cómo fue posible que ocurrieron los milagros si no fue por la voluntad del Padre? ¿Por qué expulsaron demonios? El libro de Isaías nos da la respuesta. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Capítulo 48, versículo 11. ¿Comprende? El Señor dice: ¿sabe por qué se hicieron tales milagros? Porque usaron mi nombre. Realicé los milagros por amor de mí mismo. Amén. Él enfatizó eso. El Señor no realizó aquellos milagros porque fueran su voluntad, sino por el celo de su nombre. En Ezequiel afirma: con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto.
capítulo 20, versículo 9. Señor Jesús, en ese mismo contexto de usar el nombre del Señor, leemos en el Evangelio de Lucas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Capítulo 6, verso 46. ¿Sabe lo que significa la palabra Señor? En este contexto significa que Él es el dueño o aquel que manda, y no un tratamiento de respeto que se antepone a algunos nombres, como Señor Francisco. Jesús está preguntando: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Jesucristo es nuestro Señor y por tanto conviene que le obedezcamos, que a partir de ahora tengamos más realidad cuando llamamos a Jesús Señor. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amados, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo capítulo 7, verso 21. Amados, para hacer la voluntad del Señor sin ningún impedimento, es de suma importancia permitir que sea desarraigado de nuestro interior lo que fue sembrado por el enemigo de Dios. Hacer la voluntad de Dios es crucial para garantizar nuestra entrada en el reino, conforme a lo que leímos acá en Mateo capítulo 7, verso 21. Amén. Amén, amados hermanos, realmente invoquemos de todo corazón, con realidad y haciendo la voluntad del Padre, por sobre todo sea como Él quiere, amén, no como nosotros queremos. Verdad. Amados, les agradecemos que hayan disfrutado del alimento diario junto a nosotros, que el Señor les guarde y les bendiga este día. Los esperamos el día de mañana con más de la palabra del Señor. Jesús es nuestro Señor. Amén.